Bienvenidos de nuevo a este rincón donde la magia del entretenimiento turco cobra vida. Espero de todo corazón que se encuentren estupendamente hoy, llenos de energía y listos para sumergirse en el fascinante mundo de nuestras estrellas favoritas. Para aquellos que hacen su primera aparición en nuestro humilde espacio, quiero extenderles la más cálida y sincera bienvenida. Este es su hogar, un lugar donde desgranamos cada detalle, cada noticia, cada susurro que rodea a las figuras más queridas del espectáculo, con un cariño especial por nuestras queridas estrellas turcas. Hoy, mis amigos, nos encontramos ante un tema que ha encendido las redes sociales, que ha generado un torrente de especulaciones y que, para el alivio de muchos y quizás la decepción de otros, parece haber encontrado su tan esperada resolución. Hablamos, por supuesto, de Hande Erçel, esa actriz deslumbrante poseedora de un talento innato y un carisma arrollador, capaz de robarse el corazón de audiencias enteras alrededor del globo. Y es que, como bien sabemos, el universo de la fama es un lienzo intrincado, salpicado de rumores que se propagan con la velocidad del viento, a veces difíciles de discernir entre lo veraz y lo meramente fantasioso. Hoy, mis queridos seguidores, tenemos la misión de desmentir uno de esos bulos que han resonado con fuerza en los últimos días, un rumor que involucra nada menos que a Hande y a su reconocido coprotagonista, el carismático Kerem Bürsin. Así que si por casualidad eres un ferviente admirador de esta dupla que conquistó nuestras pantallas, o si simplemente tu curiosidad te impulsa a estar al tanto de las novedades en la vida de Hande Erçel, te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Les aseguro que la información que les traigo es directa, fresca y proviene de la fuente más confiable. Pero antes de lanzarnos de cabeza a las aguas turbulentas de esta noticia, quiero hacerles una invitación muy especial, un pequeño gesto que significa el mundo para nosotros. Si aún no forman parte de esta maravillosa comunidad, les animo de todo corazón a que consideren unirse a nosotros. Con tan solo darle al botón de asterisco suscribir y activar esa pequeña asterisco campanita, se garantizarán de que ninguna de nuestras actualizaciones, ninguna de nuestras joyas informativas del mundo del entretenimiento, se escape de su vista. Aquí en este canal, nos dedicamos a traerles siempre lo más jugoso, lo más relevante y lo más interesante. Su apoyo, sus likes, sus comentarios y sus suscripciones son el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, a seguir investigando y a seguir compartiendo nuestra pasión por el universo turco con ustedes. Son el alma de este canal. Y ahora sí, queridos amigos, pongámonos serios y adentrémonos en el meollo del asunto, esa noticia que ha mantenido a tantos en vilo. Durante semanas, las redes sociales, los foros de fans y hasta los medios de comunicación generalistas han sido un hervidero de rumores sobre una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. No es para menos, ya que desde que compartieron pantalla en la serie que se convirtió en un fenómeno mundial, Sen Kalkam, la conexión entre ellos fue tan palpable, tan eléctrica, que trascendió la ficción para cautivar a millones de corazones. La química que emanaba de sus personajes, de sus miradas, de sus gestos, era simplemente innegable. Tras su inevitable separación, muchos fans, aferrándose a la esperanza, se negaban a aceptar el fin de esta idílica pareja. Y en el mundo de la fama, donde la línea entre la realidad y la fantasía a menudo se difumina, los pequeños detalles se magnifican. Un encuentro casual, una coincidencia en fechas o lugares, una interpretación audaz de una fotografía o un comentario aparentemente inocuo en redes sociales, todo se convertía en una pieza más del rompecabezas que armaba la narrativa de un posible regreso. Se hablaba de encuentros secretos, de mensajes codificados que solo los más entendidos podían descifrar, de una amistad que, según algunos, estaba mutando sigilosamente de vuelta al terreno del amor. Las redes sociales se transformaron en un campo de batalla virtual, donde teorías apasionadas se contraponían, donde fans se dividían entre quienes apoyaban fervientemente esta posibilidad de un reencuentro y quienes, con una visión más pragmática, creían que era hora de cerrar ese capítulo y pasar página. Era un ciclo constante de esperanza, especulación y, para algunos, una dosis de ilusión que alimentaba la conversación. Sin embargo, la propia Hande Erçel, esa fuerza de la naturaleza que es, ha decidido poner fin a estas especulaciones de una manera que podemos calificar como directa, clara y sobre todo contundente. En una reciente aparición pública, ante el incesante acoso de los reporteros, que con insistencia le preguntaban sobre su relación con Kerem Bürsin y las omnipresentes especulaciones de un posible regreso, Hande respondió con una serenidad admirable. Y una franqueza desarmante. Cuando la pregunta fue directa, sin rodeos, ¿ha vuelto usted con Kerem Bürsin o existen posibilidades de que eso ocurra?, su respuesta resonó con un rotundo y definitivo no.
Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, y aquí reside la clave, el titular de nuestro vídeo de hoy, mis queridos seguidores. Lo que verdaderamente llamó la atención, lo que desató una nueva ola de interpretaciones y a la vez, ofreció una perspectiva mucho más clara, fue el contexto en el que Ande matizó su declaración. Ella misma afirmó mientras mantenía una sonrisa tranquila y una actitud relajada, que cuando se le preguntaba o se mencionaba a Kerem, ella solo piensa en Kerem. Esta frase aislada alimentó aún más el fuego de los rumores, pero la explicación posterior de la actriz reveló la verdadera magnitud de su significado. Ande, con una lucidez envidiable, procedió a explicar que cuando se refería a pensar en Kerem, lo hacía en un sentido muy distinto al que los rumores querían imponer. Para ella, Kerem Bürsin es un amigo muy cercano, un colega con el que compartió una etapa profesional y personal increíblemente significativa. Es alguien con quien mantiene una relación excepcionalmente especial, un vínculo que, según sus propias palabras, siempre ocupará un lugar importante en su vida. Añadió con una sinceridad que desarma, que en ese preciso momento de su vida, su mente y su corazón estaban completamente enfocados en sus proyectos profesionales, en la incesante búsqueda de crecer como artista, en consolidar su carrera y en su desarrollo personal. Su energía estaba volcada en construir su futuro, en explorar nuevas oportunidades y en seguir evolucionando como individuo. Es fundamental, mis queridos seguidores, que hagamos una distinción crucial y nítida entre el rumor que se propagaba y la realidad que Ande ha querido desvelar. El rumor, esa fantasía colectiva que se construyó en torno a su figura, insistía en la idea de que Ande pensaba en Kerem en un plano romántico, como si estuviera anhelando un pasado compartido o soñando con un futuro juntos. Sin embargo, la verdad, expuesta por ella misma con una transparencia admirable, es que su pensamiento hacia Kerem se enmarca en el contexto de una amistad valiosa, de un colega con quien vivió una experiencia inolvidable y a quien profesa un cariño genuino y sincero. Esta distinción es en verdad un pilar fundamental para comprender la situación en su totalidad y, lo que es más importante, para disipar las falsas esperanzas que sin mala intención, se habían sembrado en el corazón de algunos fans. Ande Erçel se presenta ante nosotros como una mujer independiente, con una visión clara de su trayectoria y firmemente centrada en su carrera y en su bienestar. Si bien es innegable la admiración y el cariño que pueda existir hacia Kerem, y viceversa, es importante entender que estos sentimientos no se traducen, en este preciso momento, en un deseo de reanudar una relación sentimental. Y debemos respetar esa decisión, esa autonomía personal. Además, y esto es algo que a menudo pasamos por alto, es vital recordar la intensidad con la que la vida de las celebridades está sujeta a un escrutinio constante. Cada paso que dan, cada interacción social que mantienen, es analizada con lupa, desmenuzada y, en ocasiones, malinterpretada de formas sorprendentes. En el caso particular de Ande Erçel y Kerem Bürsin, la profunda conexión que forjaron a través de sus personajes en Senkalkam generó un vínculo emocional inquebrantable con el público. Los espectadores se identificaron plenamente con la historia de amor de sus personajes, con su viaje, y por extensión, se enamoraron de ellos como pareja en la vida real. Por esta razón, la noticia de su separación afectó a muchos, y la idea de un posible reencuentro se convirtió en un anhelo colectivo, casi en un deseo compartido. Sin embargo, y aquí radica la importancia de la madurez y el respeto, debemos aprender a honrar las decisiones personales de los artistas. Sus vidas privadas son suyas y solo suyas, y merecen ser tratadas con la discreción y el respeto que toda persona merece. La forma en que Ande ha manejado esta delicada situación es digna de admiración. Lejos de dejarse presionar por la insistencia mediática, respondió con una honestidad refrescante y un profesionalismo impecable. Supo poner fin a las especulaciones de una manera elegante y firme. Su enfático mensaje de que solo piensa en Kerem, pero contextualizándolo dentro de la amistad y el aprecio mutuo, es una estrategia brillante y a la vez sincera para redirigir la narrativa y aclarar el panorama. Demuestra sin lugar a dudas que si bien el romance no está en el horizonte, sí existe un vínculo duradero y valioso que trasciende lo meramente profesional, una conexión que ambos aprecian profundamente. Y esto, mis queridos seguidores, es algo que sin duda muchos de sus admiradores pueden valorar Memente, saber que sus ídolos mantienen relaciones sanas, respetuosas y basadas en el afecto genuino, incluso después de que una relación amorosa haya llegado a su fin. Es un testimonio de madurez y de la solidez de su vínculo humano. También es sumamente interesante analizar el impacto que estos rumores constantes pueden tener sobre las personas involucradas. Las preguntas reiteradas, las especulaciones sin fin,
pueden resultar agotadoras y, en cierta medida, invasivas para la tranquilidad de cualquier individuo, y más aún para quienes viven bajo el constante foco mediático. Ande, al aclarar la situación de manera tan rotunda, no solo beneficia a sus seguidores que anhelaban una respuesta clara y veraz, sino que también se libera de una considerable presión mediática y de las interpretaciones erróneas que sin duda la rodeaban. Esto le permite concentrarse en lo que realmente importa, sus proyectos, su desarrollo personal y sobre todo, su crecimiento profesional. Y es que, para ser justos, Hande Erçel se encuentra en un momento extraordinario de su carrera. Su participación en producciones internacionales, su consolidación como una de las actrices turcas más reconocidas a nivel mundial, y su constante evolución artística, son prueba de ello. No olvidemos tampoco que Kerem Bürsin también ha seguido su propio camino, forjando su destino y construyendo su carrera de manera independiente. Ambos han embarcado en proyectos individuales, y aunque las comparaciones y los deseos de reconciliación persistan entre un sector de los fans, cada uno está trazando su propia senda hacia el futuro. Y esto, mis amigos, es precisamente lo que deberíamos celebrar. El éxito individual, el crecimiento personal, la capacidad de reinventarse, de adaptarse y de seguir adelante con determinación. Hande Erçel ha demostrado una y otra vez su inmenso talento, su carisma desbordante y su asombrosa capacidad para conectar con el público a un nivel profundo. Su participación en diversas campañas publicitarias de gran envergadura, su presencia estelar en eventos de moda de renombre y su incursión en producciones internacionales son claros indicadores de su impacto y de su proyección global. Por lo tanto, la desmentida de Hande Erçel sobre los rumores de una reconciliación sentimental con Kerem Bürsin representa una noticia de suma importancia para todos sus fieles seguidores. Confirma de manera irrefutable que si bien el cariño y la amistad entre ellos son palpables y evidentes, en este preciso momento no existen intenciones de retomar una relación sentimental. Su declaración, cargada de significado, de que solo piensa en Kerem en el contexto de una profunda amistad y un sincero aprecio, es la pieza clave que nos permite comprender la verdad detrás de las intrincadas especulaciones que han circulado. Es un recordatorio elocuente de la necesidad de ser cautelosos ante los rumores y de la importancia de confiar en las declaraciones directas y honestas de los protagonistas de cada historia. En resumen, mis queridos seguidores, hemos recorrido juntos la ola de rumores que han rodeado a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos escuchado atentamente la clara y concisa desmentida de Hande, quien ha revelado que, si bien guarda un gran cariño y una profunda estima por Kerem como amigo, en este momento no hay intenciones de retomar una relación sentimental. Ella ha enfatizado con total claridad que solo piensa en Kerem en el contexto de esa valiosa amistad y que su enfoque actual está firmemente centrado en su carrera y en su desarrollo personal. Hemos reflexionado sobre el profundo impacto que los rumores pueden tener en la vida de las celebridades y hemos subrayado la importancia fundamental de respetar su privacidad y sus decisiones personales. Espero de todo corazón que esta información les haya sido de suma utilidad y que haya contribuido a aclarar cualquier duda que pudieran albergar. Agradezco de manera sincera su tiempo y su valiosa atención por haber llegado hasta el final de este vídeo. Ahora me encantaría escuchar su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de las declaraciones de Hande? ¿Les sorprendió la forma en que desmintió los rumores? ¿Consideran que es importante para los fans comprender estas sutiles pero cruciales distinciones? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Su feedback es, sin duda alguna, nuestro recurso más valioso. Y si, como espero, han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado interesante y enriquecedor, les ruego que no olviden dejar un asterisco me gusta. Este simple gesto nos ayuda enormemente a que YouTube recomiende nuestro contenido a un público más amplio, permitiéndonos llegar a más personas y expandir esta comunidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fervientes seguidores de Hande Erçel o si simplemente disfrutan de las noticias frescas y relevant. Es del mundo del espectáculo. Y lo más importante de todo, si aún no se han unido a nuestra familia, no esperen más. Hagan clic en ese botón de asterisco suscripción y asegúrense de activar esa asterisco campanita. De esta manera se garantizarán de recibir todas nuestras novedades al instante y de formar parte activa de esta increíble comunidad que crece día a día. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos. Les envío un abrazo gigante y lleno de energía positiva. Hasta pronto.